Buenos días, traders. Hoy vamos a abordar un tema de suma importancia a la hora de abordar el trading como los profesionales, tal como es la correlación de los mercados. ¿Qué te puedes esperar de este vídeo? Pues que definimos un poco qué significa la correlación de los mercados, qué tipo de correlación existe y la correlación en los traders profesionales y cómo puede influenciar tu operativa. Como vemos aquí en este gráfico, pues básicamente una demostración ilustrativa de la correlación de dos mercados. Ya lo veremos un poco más en el gráfico. Pero como siempre, antes de empezar, una renuncia legal. El trading implica serios riesgos y no se recomienda operar ni invertir en los mercados bursátiles sin la formación adecuada y la experiencia necesaria. Dicho esto, vamos a pasar a los gráficos, que es lo que más me gusta siempre. Aquí en el gráfico hemos superpuesto dos activos financieros, que es el mini de SP500, futuro del SP500 y futuro de los bonos de Estados Unidos de 10 años, ¿no? Y vamos viendo aquí qué significa la correlación. Pues en este gráfico en concreto vemos, no voy a entrar en la definición académica porque para eso ya existe Google y pues googlear la definición encontrarás un poco de todo, además más acertada y más académica. Sin embargo, lo que quiero es que te quedes con una imagen gráfica de la correlación de los mercados. En este caso, por ejemplo, pues vamos viendo estas flechas, ¿vale? Este es el activo del SP500, el MSP500. Vamos que cuando está subiendo, el otro activo, que es el futuro del bono del Estado de 10 años, está bajando. Entonces hay una correlación negativa. Es decir, que uno cuando sube, el otro va bajando. Uno cuando va largo, el otro va corto. ¿Vale? Aquí también lo vamos viendo. Y también quería aprovechar para abrir directamente los gráficos en NinjaTrader, así vais a saber cómo, seguramente que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero para los que no lo saben, cómo abrir los gráficos de este tipo, ¿no? Vamos a abrir otro tipo de correlación. Vamos a abrir, por ejemplo, hacemos así, otro gráfico nuevo. Pues abrimos, por ejemplo, siempre el SP500, el futuro del SP500, gráfico de 5 minutos, ¿vale? Y le añadimos otro, como por ejemplo, futuro de Nasdaq, ¿vale? Vamos viendo estos dos. Está cargando. Vemos en este caso, pues vamos a ver otro tipo de correlación. En este caso, este está subiendo, este está subiendo. Este está bajando, este está bajando. Aquí hay una lateralidad, aquí también, ¿vale? Pues esta es una correlación positiva, es decir, cuando uno sube, el otro también. Y cuando el otro está en, por ejemplo, en lateralidad, pues el otro también. Y cuando el otro baja, el otro también baja, ¿vale? Volvemos al que nos interesaba mucho más, que, bueno, tiene sentido aquí porque son dos activos, ¿vale?, que tienen como subyacente las acciones de la bolsa americana. Por ejemplo, en el caso del activo del SP500, tiene un subyacente como las acciones de las 500 acciones más cotizadas en la bolsa americana, ¿vale? Y aquí en Nasdaq, pues también las tecnológicas, algunas de ellas están dentro incluidas aquí. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Cuando la bolsa americana sube, pues los dos índices van subiendo, ¿vale? A veces a lo mejor hay una diferencia pequeña, pero la gran mayoría de las veces siempre uno va con lo otro. Y también es una confirmación de uno al otro, ¿vale? Y cuando está lateral, pues el otro está lateral. Y aquí si volvemos a el sentido, hay que buscar siempre en la correlación el sentido común que tienen las cosas. La correlación que tienen dos índices u dos activos que estás comparando. En este caso, por ejemplo, el SP500 decimos que el subyacente son las acciones del índice de SP500, ¿vale?, de las 500 acciones más cotizadas de Estados Unidos. Tiene todo el sentido del mundo que cuando suben las acciones, ¿vale?, sube también su futuro, y los inversionistas básicamente optan más por invertir
digamos, en las acciones. Y por lo tanto va bajando el bono del Estado de 10 años. Y viceversa. Cuando, por ejemplo, sube, en este caso a lo mejor vamos a ver si encontramos el otro ejemplo, cuando está bajando, pues aquí aunque no es muy bien definido, ¿vale? Aquí mismo, esto está bajando, el S&P 500 está bajando, el bono del Estado de Estados Unidos está subiendo. Es decir, cuando está bajando la bolsa americana, los traders profesionales o inversionistas profesionales prefieren comprar bonos de Estado con la rentabilidad, aunque sea baja, pero más segura que una bajada que tiene esto, ¿vale? Entonces siempre se trata de buscar dos activos que son correlativos, que sea la correlación inversa o que sea inversa o negativa o que sea positiva, en este caso, por ejemplo, como estos dos activos, ¿vale? Y es muy importante, por ejemplo, que los traders profesionales lo que suelen siempre hacer es se fijan mucho en este tipo de correlaciones, porque, por ejemplo, incluso a lo mejor no es solo en el sentido de que vayan en la misma dirección, aquí vamos viendo que el mercado aquí, ¿vale? Sigue subiendo el S&P 500, pero esto ya está en lateralidad, ¿vale? Que ya no hay tanto movimiento. Quizás es el fin ya de la subida, ¿vale? Porque los profesionales ya están pensando en otra cosa, ¿vale? Quizás. Entonces siempre hay que buscar puntos y también las incongruencias. Cuando, por ejemplo, uno está subiendo y el otro no está haciendo nada, hay una incongruencia. Entonces habrá que ver qué está pasando. Y muchas veces, por ejemplo, el S&P 500 es el primero que se mueve antes que los bonos del Estado, ¿vale? Viene más tarde. Es verdad que nosotros los traders del público, los traders pequeños, no tenemos una capacidad tan grande para invertir en estos mercados, sobre todo porque los márgenes son mucho más altos, el valor del TIC mucho más alto, pero los profesionales, los grandes, están mucho más aquí. También hay una cosa que si lo queremos ver directamente en el gráfico, por ejemplo, vamos al gráfico de... Este es el gráfico, como he dicho, de bonos del Estado, de 10 años, ¿no? Y este es del S&P 500, ¿vale? Ya como sabes que nosotros operamos con un order flow, vamos viendo que ayer está bajando, hay aquí se ha quedado aquí una estagnación, ¿vale? Unos la pueden llamar una acumulación, otros la llaman una frenada básicamente. El S&P 500 ayer ha tenido aquí una lateralidad. Cierto, es verdad que los movimientos del S&P 500 son mucho más amplios y los movimientos tienen todo el sentido del mundo porque por lo que hemos dicho, aquí los que invierten por el valor por los márgenes y por el valor de TIC son mucho más traders con cierto nivel de capital. Entonces los movimientos son mucho más lentos, ¿vale? Pero que básicamente muchas veces, por ejemplo, este ya está cambiando de tendencia, tendrás que ir pensando ya si a lo mejor ya se acaba la tendencia bajista en el S&P 500. Yo más lo tomo como confirmación, ¿vale? Confirmación. O a lo mejor te encuentra una posición que ya estás vendido, ¿vale? Y vas viendo que el activo del bono del Estado sigue subiendo, pues tú vas aguantando un poco más la posición para sacar más rentabilidad, ¿vale? También muchas veces, por ejemplo, la bolsa americana abre por la tarde y nosotros, pues en la zona europea, pues estamos operando a lo mejor por la mañana, un futuro, por ejemplo, el futuro del euro, que opero mucho, como este, ¿vale? Pues el futuro del euro, cuando va subiendo, por ejemplo, pues te esperas que el euro sube, y si sube, siempre tiene una relación negativa con el dólar. Sube el euro, el dólar baja, ¿vale? Entonces ya más o menos te puedes esperar que por la tarde el dólar baja, y si el dólar baja, significa que también el S&P 500 está bajando. Hay siempre una perspectiva. No siempre hay que tomarlo a la letra, pero siempre basándote en lo que has visto a lo largo de la mañana, puedes más o menos fijarte en algo. A mí me ayuda sobre todo, por ejemplo, cuando estás preparado visualmente a seguir un movimiento
es mucho mejor saber que quieres seguir simplemente a lo largo de toda la tarde la subida, los largos, en vez de, por ejemplo, subir los largos, luego subir las bajadas y los cortos. Entonces, básicamente es eso. ¿Con qué te vas a quedar? Que simplemente en cada mercado hay correlación entre 2 activos o 3 activos o más. Tú vas a buscar los activos que estás operando y primero empiezas por Google a buscar, porque ya está todo escrito, del activo que estás operando, si hay alguno que está en correlación con ello, ¿vale? Como en este caso. Y luego lo vas estudiando y vas viendo gráfico. Cada vez que ves una incongruencia, dices, ¿por qué uno está lateral y el otro se está moviendo? Algo no encaja. Entonces, a lo mejor ya hasta esa incertidumbre te hace pensar un poco más la operativa, y antes de entrar al mercado te tomas no solo en cuenta el análisis técnico, te tomas también que hay algo fundamental detrás de los fundamentales que a lo mejor todavía no ha llegado al mercado o va a llegar en breve. Por ejemplo, también lo mismo que los que operan el DAX alemán, pues también pueden ver los bonos del Estado alemán. Seguramente que hay una correlación. Otra cosa que yo siempre opero mucho también el Forex. El Forex, si saben perfectamente que, por ejemplo, todos los pares, los más operados, tienen como contrapartida el dólar, pues de nada sirve, por ejemplo, entrar en 2 o 3 a la vez, porque simplemente has tenido un patrón de entrada. Entras solo en uno, y si tú realmente tienes una buena correlación con otro activo, pues en vez de que entras en 2 o 4 y no está concentrado, entra en uno, pero entra con más lotes. ¿Vale? Pues básicamente lo que he dicho, que tienes que buscar una correlación entre el activo que estás operando, porque los profesionales siempre lo hacen, lo tienen en cuenta, ¿vale? Y te va a ayudar enormemente en mejorar tu operativa. Y luego, pues cuando entras en un momento que no hay una congruencia entre lo que se está pasando en un activo con el otro, pues frenas o te lo piensas más, aunque te dé señal de entrada o de salida. Simplemente te piensas, dices, a lo mejor está pasando algo, y entras, por ejemplo, incluso a consultar las noticias, si hay algo que se va a anunciar. Incluso muchas veces tienes alertas de Twitter, que a lo mejor algún tweet que haya lanzado Trump o Pyongyang de Corea del Norte. Bueno, que hay algo que está pasando y que frena el mercado en un lado, y que no hay una congruencia entre un activo y el otro, que puede ser fundamental, o simplemente que ya se está acabando esa tendencia alcista y ya se está preparando los profesionales para la bajada, que suele pasar muchas veces. Vale, pues esto es todo. Espero que os ayude a mejorar vuestra operativa. Se trata realmente de ir buscando el activo que tiene una relación directa con el tuyo, ¿vale? Pero sobre todo eso, que tenga un sentido común y una lógica. Y luego también buscas que seguramente que ya se ha escrito mucho sobre ese activo y su correlación con otros activos. Y lo último, que antes de que se me olvide, esto, por ejemplo, yo opero bastante el SP500, ¿vale? Y lo tengo la correlación con el Nasdaq. Muchas veces me ayuda, por ejemplo, el SP500 para mí es mucho más volátil, es mucho más... es el primero que se mueve, y luego para mantenerme en la posición, si la confirma el Nasdaq, bajo por ejemplo el gráfico de un minuto, si veo que la está confirmando el Nasdaq, me está dando una seguridad de seguir la posición, ¿vale? De seguir. O a veces, por ejemplo, empieza una lateralidad en el Nasdaq, pues a lo mejor aquí ya estoy pensando que tengo que salir o tengo que preparar ya la entrada, un reversal, ¿no? Pues esto es todo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que os sirva de algo. Hasta pronto.